La Universidad Central de Venezuela, CENDES, para inicios de 1968, sugirió regionalizar el país en 4 regiones. Estas serían Occidental, Centro-Occidental, Central y Oriental. En 1969, según el decreto número 72, a los efectos de la planificación del desarrollo económico, social e institucional del país, creó el 11 de junio 8 regiones administrativas. La región de los Andes, que comprende los estados Mérida, Trujillo y Barinas, excepto los distritos Arismendi y los distritos Páez del estado Apure y Sucre del estado Portuguesa. Posteriormente, según el decreto número 478, en 1980, el 8 de enero se establece una nueva regionalización administrativa. En esta oportunidad son 9 las regiones. La región de los Andes se le desincorpora el distrito Sucre del estado Portuguesa para adscribirlo a la región centro-occidental. Saludos para todos, mi nombre es Yelixa Virginia Andrade Maldonado, soy estudiante de Administración de Empresas, conformo el grupo número 3 y hoy les estaremos hablando sobre la caracterización de la región alimentaria andina. A los inicios de 1960, el Ministerio de Obras Públicas elaboró el primer esquema de regionalización nacional. Este fue integrado por 4 regiones: central, occidental, suroriental y meridional. Fue basado en un modelo gravitatorio, tomando en cuenta la densidad demográfica y la distancia física. La misión IRFED para 1968 propuso la creación de 7 regiones. En su estudio para un desarrollo equilibrado y armonioso de Venezuela, una de estas regiones se relacionaba con los Andes. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Emma Clare García Rosales, soy estudiante de Administración de Empresas y hoy les voy a hablar sobre los intentos precedentes de la regionalización alimenticia del país y de la relación con los Andes. En 1992 reformula el esquema triccional de Humboldt establecido en la zona agrícola que comprende los Andes, el sur del lago, los altos llanos occidentales y las áreas costeras montañosas del centro y del oriente, las zonas pastorales no tribales que incluyen el noroeste de los llanos y el noroeste de Guayana y las zonas boscosas y pastorales de economía tribal que comprende a Guayana, el sur de Apure y el delta del Orinoco. Todas las clasificaciones anteriores de las regiones naturales del país seguían por las establecidas inicialmente Humboldt. Varios autores han intentado establecer las bases para la regionalización alimentaria del país teniendo en cuenta la concurrencia de varios factores tales como las diferencias derivadas del poblamiento humano, de la distribución desigual de la especie animal y vegetales, de los problemas resultantes, del aislamiento geográfico y de la accesibilidad relativa a los productos provenientes del comercio exterior. Lovera resume en 4 las propuestas de regionalización alimentaria del país. En primer lugar, Lovera divide al país en 4 zonas. En ella, Apure, los Andes, zonas pobladas y el relieve muy característico con su dieta de yuca y el pan de trigo. En este caso, profe, nos vinimos aquí a unos stands que tenemos en mi pueblo, en Sea, donde vamos a ver lo característico que es la dieta de yuca y el pan de trigo y la comida de los Andes. En los videos que les voy a mostrar les voy a hacer referencia a la dieta de yuca y al pan de trigo que nos muestran en estos stands. Característica por el consumo de cereales, maíz, trigo, leguminosas, caraota, frijol, arvejas, batata, papas, auyama, leguminosas, caraota, otros frutos, plátanos, piña, lechosa, cítricos, caña de azúcar. Para ello, el problema principal de esta región no está en el número de calorías consumidas, sino en la ausencia de alimentos protectores y plástico. La tercera propuesta es la de la especialidad en folclore. Olivares Figueroa, que dividió al país en 5 regiones alimentarias, una de las cuales es la de los Andes. La cuarta propuesta es la del profesor Lovera, quien al estudiar el régimen alimenticio criollo tradicional del siglo divide a la Capitanía General de Venezuela en 3 zonas. Para intentar caracterizar a la región alimentaria de los Andes es necesario hacer continuas referencias a una serie de elementos claves que en nuestro caso hemos optado por denominar relacionado con los entornos inmediatos que determinan en lo esencial la conformación de un criterio tipo de régimen alimentario para toda la región. Esta descripción son los siguientes: tipos de productos y alimentos, platos característicos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, agua, hielo y helado, tecnología culinaria, infraestructura alimentaria,
comida de ocasión, mercados y ferias, influencia y precios de alimentos. Mi nombre es María José Sánchez, soy estudiante de la carrera de Administración. Les vengo a hablar de la caracterización alimentaria en la región andina. Como ya lo han dicho mis compañeros, uno de los principales problemas que presentó nuestro país fue la falta de vías de comunicación para poder llevar a cabo las diferentes actividades económicas que se realizaban o se podían realizar durante esta época en el país. La mayoría de caminos que existían eran caminos por los cuales se transitaba o caminando o en caballos. Algunos permitían el acceso de carros de tracción por bestias, o sea, eran carretas que eran aladas por bestias. A pesar de esto, para el siglo XIX existían en Venezuela aproximadamente 12 líneas de ferrocarriles que servían para transitar personas, mercancías, pero esto no se basó en ningún plan que sirviera para unir o articular a todos los estados del país. Y tampoco se aprovecharon las vías fluviales y lacustres que existían para realizar los diferentes intercambios o traslado de personas y mercancías. Para el momento de las personas poder utilizar los ferrocarriles, esto era un gasto muy grande, ya que eran las tarifas muy elevadas y las rutas que cubrían eran muy pequeñas. De que en la región andina se desarrollara el cultivo de café generó que se crearan nuevos proyectos para poder crear nuevas vías de ferrocarriles y que se pudiera acceder de manera más fácil a la mercancía y a esto. Para el año 1873, el estado Táchira pasó a ser la entidad de la región andina con mayor cantidad de caminos que se consideraban regulares para poder transitar por ellos. Sin embargo, eran mal llamados caminos de herradura, que es lo mismo que estamos hablando, caminos por donde se transitaba con bestias. Para poder salir, o las vías de acceso que estaban por este estado, eran 4. La primera es la vía del norte. Esta comunicaba a San Cristóbal con Lobaterra, Michelena, los llanos de San Juan y terminaba en los ríos La Grita y el Zulia. Y por medio de estos ríos se podía llegar al puerto Guamas, que quedaba en el río La Grita. A pesar de esto, se logró desarrollar en el lago de Maracaibo la actividad lacustre. El puerto de Maracaibo se convirtió en el principal puerto de exportación y exportación existente para el país. Aquí llegaba todo y llegaban todos, y también sirvió de puerta para el mar y para poder comunicarse con los países aledaños por medio de esta vía. Sin embargo, el que se centraran todas las actividades o que todo llegara al puerto de Maracaibo ocasionó un gran atraso en la región andina, ya que estos, por la lejanía y por la geografía que presentaban, de montañas elevadas, caminos inestables, no se incrementó un plan para poder crear vías de acceso a este lugar. Esto generó que las personas que allí vivían se compenetraran más entre ellas y realizaran dichas actividades entre ellos mismos, cosas sin salir tanto de allí. A partir del año 1780 se desarrolló en la región andina el cultivo de café. Para este momento se hacía por medio de las vías que ya existían, que eran los caminos de tierra, los caminos reales, por medio de bestias, y también por medio de algunos ríos que se comunicaban con el puerto de Maracaibo.
Tenemos la segunda vía de acceso que comunicaba a San Cristóbal con el puerto de Santander. Esto era frontera colombo-venezolana. Por aquí también se llevaba mercancía hasta Maracaibo. Esto fue hasta el año 1895 cuando se creó el Gran Ferrocarril del Táchira. Entonces ya todo se hacía directamente por allí. Luego tenemos la vía de Occidente, que era llamada el Camino Nacional. Por aquí solamente se podía acceder a través de caballos o bestias o caminando. Esta vía este camino tenía una bifurcación donde se podía llegar a dos partes del país. Por una parte se llegaba a Barinas y por otro se llegaba a Timotes y a Trujillo. Estos caminos eran realmente peligrosos por todos los riscos, las montañas, y eran muy empinados y pues inestables. Luego tenemos la vía sur, que comunicaba a San Cristóbal con Guasdualito, en Apure. Se atravesaba la selva de San Camilo, ¿verdad? Era por esta parte por donde entraba todo el ganado, donde se comerciaba en el estado Apure. Los caminos para acceder al estado Trujillo eran realmente difíciles. Es por ello que de la región andina el estado Trujillo quedó como secundario en cuanto a las actividades económicas y al desarrollo, ya que la comunicación se hacía por medio de bestias. Se utilizaban alrededor de 5.500 bestias al año para transportar la mercancía desde allí hasta el puerto de Maracaibo, que era el mayor puerto de Venezuela, donde se realizaba los intercambios económicos. Para el año 1789 había una travesía que se hacía desde el río Motatán hasta en los puertos o los otros lugares del país. Para hacer esta travesía se tardaba medio día en llegar. Y pues habían otros caminos que también comunicaban con el Tocuyo y Barquisimeto. Estos caminos existieron hasta el año 1848. Todo esto para el año 1787 cambió, ya que se creó el ferrocarril La Ceiba. Hola profesor, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Emanuel José Noguera Andrade y actualmente estoy estudiando administración en la Universidad de los Andes vía online porque no me encuentro en el país, específicamente en el núcleo de Fases. Actualmente estoy cursando varias unidades curriculares, entre las cuales tengo innovación a la gastronomía con usted. Justo ahora me pongo a realizar mi parte de la primera evaluación, corresponde a hacer un video junto con mi equipo del tema de caracterización de la región andina alimentaria. Y bien, mi parte del trabajo habla básicamente de que Mérida en tiempos pasados era un estado con muy pocas carreteras construidas, carreteras en donde pudiesen pasar vehículos, que no fue sino hasta la segunda década del siglo XX que se construyó el primer camino carretero del estado. Periódicos, escritores y viajantes de antes de la segunda década del siglo XX describían a Venezuela como un estado sin esperanza y ni opciones para lograr su vialidad, y una ciudad muy tranquila, en donde muy pocas veces la gente se animaba en las calles. Me acuerdo que al leer el documento, esto lo dijo un viajante alemán que en los años 1870 y 1880 visitó Venezuela y específicamente visitó Mérida. Describió a Venezuela como una ciudad muy tranquila en el aspecto de que, según él, a las 8 de la noche ya todo el mundo estaba en su casa encerrado, y que los únicos días en donde realmente se animaba, por así decirlo, la ciudad eran los lunes, que se abría un mercado grande donde se iba a comprar y bueno, había movimiento de personas, ¿no? Los otros días de la semana contada eran tranquilos, salvo por los días feriados. Sin embargo, antes de finalizar el siglo XIX, se construyeron varios ferrocarriles. Ya habíamos dicho que Mérida era considerada un estado con insuficiencia en carretera, ¿no? En construcción de carretera. Dicen periódicos que más que todo era porque veían a Mérida como un estado muy aislado, ¿no? De hecho, algunos la describían como el estado andino más aislado, entre Mérida, Táchira y Trujillo, ¿no?
Pero también hubo la construcción de varios ferrocarriles que ayudaron mucho a mejorar el transporte de mercancía entre los estados vecinos. Tal como se describe en el texto, tenemos como ejemplo el gran ferrocarril de La Ceiba, que con su longitud total de 85 kilómetros ayudó en el comercio entre varios estados. Luego tenemos el gran ferrocarril de Táchira, inaugurado en 1895, con una longitud total de 120 kilómetros. Ayudó a mejorar relaciones con otros estados y también con otros lugares del mismo estado Táchira. Y el gran ferrocarril que iba desde Santa Bárbara hasta el Vigía, cuyas operaciones arrancaron en 1909, a pesar de que se había construido unos años atrás. Bien, y todo lo dicho anteriormente sobre la escasez y construcción de autopistas que permitieron un mejor acceso a un transporte más fácil de mercancía, llevó a los ciudadanos merideños a tomar medidas, como decir de alguna manera, drásticas o radicales respecto a su régimen alimenticio. Bien, también podemos decir que los pobladores de hace 2 siglos atrás consumían alimentos de sencilla cultivación en Mérida y de fácil alcance para su época, donde no tenía muchas dificultades para importar comida, pues mucho de lo que consumían lo producían ellos mismos. Alimentos como la yuca dulce, el maíz, el apio, la batata, la uyama, entre otros más. Toda esta información la extraje directamente de la información proporcionada por el libro. También se le puede añadir a esto el cultivo de algunas frutas y rubros ricos en vitamina C y minerales. Además, el consumo de carne de aves provenientes de la caza o criadas en granjas o ganaderos. Se sabía que la comida proporcionada podía suplir las necesidades en lo que respecta a gasto calórico de los pobladores de esa época, pero a su vez era eficiente para los niños, pues no contenía los nutrientes necesarios para su óptimo crecimiento y desarrollo, pues la exigencia de comida para un niño no es la misma que para un adulto. Bien, esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. En Mérida, debido al aislamiento y al difícil acceso que tenía por carreteras, pues era difícil importar alimentos. Entonces, básicamente los pobladores, la mayoría de lo que consumían era cultivado por ellos mismos, como bien lo decía anteriormente. Pero, según lo que dice el texto, esos alimentos satisfacían la exigencia calórica para los adultos, pero no para los niños. Como bien sabemos, los niños necesitan consumir más minerales y más vitaminas que los adultos, porque si no eso puede repercutir cuando sean adultos en su salud. Es importante recalcar que con la llegada de los europeos a América, también esto trajo consigo un cambio que afectó a la ciudad de Mérida, en el tipo de régimen alimenticio distinto al que se acostumbraba, pues a las hortalizas y frutas que se consumían se le fueron añadiendo variantes cárnicas y distintos tipos de embutidos. Esto también conllevó a una mejora considerable en el consumo de proteínas y minerales, que para ese entonces era considerado insuficiente. Entre otros productos, con la llegada de los colonizadores europeos, hallamos la carne de res, de otras aves, la leche, derivada de la leche, huevos y otros tipos de cultivos desconocidos en lo que hoy día es América, como añadiduras en los alimentos de frecuente consumo en América. Bien, profesor, esta fue mi parte. Espero que le haya gustado, espero que le haya interesado también. Y bueno, sin más nada que decir, les deseo éxitos y bendiciones. Hasta luego.